Esta es la historia de Julián. Podría ser la de cualquiera, la verdad. Un trabajador que, hace 20 años, tomó la que seguramente fue la decisión financiera más importante de su vida. Y lo hizo basándose en una promesa del Estado. Una promesa que, como vamos a ver, acabó siendo una trampa. Vamos a desgranar cómo un pacto totalmente legal se transformó en un secuestro de por vida. Hace 2 décadas, Julián se encontró en esta encrucijada. Por un lado, podía comprar una vivienda de mercado libre. Era un poco más cara, sí, pero le daba libertad total desde el primer minuto. Y por otro, tenía la opción de la vivienda protegida. Aquí el Estado le echaba una mano con una pequeña ayuda a cambio de una sola condición, una muy clara. Durante 20 años, el precio de venta de su casa estaría limitado. Pero después de esos 20 años, sería libre, totalmente libre. Claro, la duda era lógica. 20 años es muchísimo tiempo. ¿Podía fiarse? La respuesta de la agente inmobiliaria fue, vamos, rotunda. Le transmitió toda la seguridad del sistema. Le dijo que no era una opinión suya, es que lo decía la ley. Era, ni más ni menos, que un contrato con la administración que garantizaba la libertad de su propiedad una vez cumpliera el plazo. Garantizado. Y así, claro, Julián firmó. Confió en la palabra del Estado, en la seguridad de un contrato. Eligió el camino de la vivienda protegida y planificó todo su futuro en torno a ese pacto de 20 años. Pensó que, oye, si la vida daba vueltas, al cabo de 2 décadas, tendría total libertad para disponer de su casa, de su patrimonio, como él necesitara. Y los años fueron pasando. Julián cumplió su parte del trato a rajatabla, pagando cada letra de la hipoteca mes a mes. Y mientras él construía su vida en esa casa, de fondo, en los telediarios, ya se iban escuchando cosas, semillas de una crisis que iba creciendo. La vivienda se estaba convirtiendo en un problemón cada vez más gordo, pero para Julián, bueno, todo eso era ruido de fondo. El final de su compromiso estaba ya a la vuelta de la esquina. Pero mientras Julián iba tachando días en su calendario, en un despacho bastante lujoso se estaba cocinando un plan. Una solución a la crisis de la vivienda que no pasaba por construir nada nuevo, no. Pasaba por arrebatar lo que ya existía. La situación, la verdad, era desesperada para el gobierno. Años y años de políticas que habían frenado la oferta de alquiler, que habían puesto 1000 barreras a la construcción y sobre todo que habían pasado de crear nueva vivienda protegida, habían provocado la tormenta perfecta. La demanda era una locura, la popularidad del político al mando estaba por los suelos y, claro, las elecciones se acercaban peligrosamente. Necesitaban un milagro, una solución mágica que no costara ni tiempo ni dinero. Y la pregunta que se hacían en ese despacho era tan cínica como directa. ¿Cómo es posible aumentar el parque de vivienda pública de la noche a la mañana sin poner un solo ladrillo? Y aquí es donde aparece la asesora estratégica de turno con su idea brillante. Y lo que es tremendo es su simpleza, casi maquiavélica. La solución, le dice, no es crear nada nuevo, es impedir que lo antiguo se libere. Simplemente hay que bloquear el cambio de etiqueta de miles y miles de viviendas, como la de Julián, que estaban a puntito de cumplir su plazo. El político, de primeras, lo vio venir. Dijo, pero vamos a ver, esto no se puede hacer, esto es ilegal. Significaba romper un contrato firmado con miles de ciudadanos. Significaba expropiar un derecho que ya tenían, que se habían ganado. Era, literalmente, cambiar las reglas del juego cuando el partido estaba a punto de terminar. Pero la asesora tenía el argumento perfecto, la excusa, la función social de la propiedad. Y el político, claro, entendió el verdadero objetivo al momento. La cosa no iba de solucionar el problema de la vivienda, iba de maquillar las cifras. Y lo pensó. Secuestramos sus viviendas para siempre, de por vida, para que sigan contando en mis estadísticas como protegidas. Y así mi parque público crece por arte de magia. Una jugada maestra para salvar su carrera. Y mientras tanto, volvemos con Julián, ahora con unas cuantas canas más y completamente ajeno a esta conspiración que se ha montado a su costa. Él se acerca al día que lleva esperando 2 décadas enteras, el día de su liberación financiera. En su calendario, esa fecha lleva 20 años marcada en rojo. Solo faltan 2 días. La ilusión es real, se puede casi tocar. 20 años de esfuerzo, de sacrificios, estaban a punto de dar su fruto. La libertad estaba ahí, al alcance de la mano. Y entonces, ¡zas! La noticia. Irrumpe en su salón a todo volumen. Un decreto de última hora. Julián se acerca al televisor sin creérselo. Piensa que, lógicamente, eso solo afectará a las viviendas nuevas, ¿verdad? Pues no. Y ahí llega el golpe. Demoledor. La ley se aplica con carácter retroactivo. Ojo, que esto no solo afectaba a los que les quedaban un par de días, como a Julián. Atrapaba a propietarios que llevaban 30 o incluso 50 años esperando la fecha que habían pactado. En ese preciso instante, su piso, en la práctica, dejó de ser suyo. Es el resumen perfecto. La promesa rota. El contrato original, ese pacto con el Estado, le garantizaba libertad total. La nueva ley, aprobada a 48 horas de cumplir su plazo, lo sentenciaba a estar atrapado para siempre.
El papel en el que había basado 20 años de su vida ahora era basura. Las consecuencias, claro, son devastadoras. Todos sus planes de futuro borrados de un plumazo. La idea de vender para irse a un sitio más pequeño, usar el dinero para ayudar a sus hijos o para complementar una pensión que se adivina complicada, todo eso se esfumó. Porque si vendía al precio limitado que le imponían, no le llegaba para absolutamente nada. ¿Y todo para qué? Pues para que un político pudiera salir en la tele presumiendo de haber aumentado el parque de vivienda social como por arte de magia, para tapar su propia negligencia con el sacrificio de ciudadanos como Julián. Y la ironía final es de una crueldad que duele. Desde su balcón, Julián ve cómo sus vecinos del edificio de enfrente cuelgan un cartel de «Se vende». Algunos de ellos también compraron vivienda protegida, pero su plazo venció solo unos días o unas semanas antes del dichoso decreto. Ellos son libres. Julián, por cuestión de horas, está atrapado. La historia de Julián, al final, nos deja con una pregunta muy incómoda, una que va mucho más allá de las leyes y las estadísticas. ¿Es legítimo que el Estado rompa de forma unilateral un contrato? ¿Es justo sacrificar el futuro y el patrimonio de unos ciudadanos para ocultar sus propios fracasos? La respuesta, como se suele decir, queda en el aire.